Problema 2. La figura muestra dos masas M sub A y M sub B, ambas de 30 kilogramos, conectadas entre sí por un tornillo central y, respectivamente, por cuerdas 1 y 2 de 1.8 metros de longitud cada una. El sistema se pone a girar alrededor del tornillo con una rapidez angular constante sobre una superficie horizontal sin fricción. Se sabe que la rapidez lineal de la masa M sub B vale B sub B igual a 18 metros por unidad de segundo. Considere las masas como partículas y las cuerdas ideales. Calcular, inciso A, la rapidez angular del disco giratorio. Inciso B, la rapidez lineal de la masa A. Inciso C, la tensión de la cuerda 1. Inciso D, la tensión de la cuerda 2. Inciso E, cómo cambian los incisos anteriores si entre la superficie de la mesa y de los cuerpos hay un coeficiente de fricción estático igual a 0.2. El siguiente problema, así como pueden ustedes observar acá en la figurita, nos informa de dos masitas que están unidas a un punto central, una masita que le vamos a llamar M sub A, otra masita que le vamos a llamar M sub B. El tamaño de esas masitas, su medida es de 30 kilogramos cada una. Después tenemos la longitud de una cuerda que le hemos llamado L2 y a esta cuerda que le hemos llamado L1. También, según condición del problema, las longitudes de esas cuerdas, cada una de ellas desde 1.8 metros. Y nos informan que el sistema está girando con una cierta rapidez angular y se sabe que la velocidad lineal de la masa M sub B vale precisamente 18 metros por unidad de segundo. En base a esta información nos están pidiendo, por ejemplo, cuánto vale la rapidez angular con que está girando el disco. También nos están pidiendo cuál es la rapidez lineal de la masa M sub A. También nos están pidiendo la tensión en la cuerda 1 como la tensión en la cuerda 2. En la primera parte de este problema no hay fricción. Esa va a ser básicamente la primera parte. Entonces, por favor, veamos aquí para que sea más cómodo observar en detalle esto. Acá pueden ustedes observar el sistema que está girando. Las masitas, a esta le vamos a llamar a M sub A, a la roja, a la amarilla le vamos a llamar M sub B. Acá yo puedo girar el sistema al gusto como yo quiera. Ahí le puedo dar una velocidad angular a mi gusto, como ustedes pueden observar. Lo voy a bajar un poquito para que sea más viable, más observable el movimiento. Digámoslo ahí. Entonces básicamente nos están diciendo que la masa amarilla, que es la que hemos llamado M sub B, tiene una rapidez lineal de 18 metros por unidad de segundo. Y lo que me están pidiendo es la rapidez angular con que está girando el disco. Muy bien. Ahora, ¿cómo planteamos esto? Fíjense bien que lo mejor sería verlo acá en el plano. Tomar una fotografía, por ejemplo, acá así. Digamos, voy a parar y puedo tomar una fotografía en que el sistema se mire acá así, para hacer su análisis. Por ejemplo, obsérvenlo bien, es como que yo ponga acá el disco en su parte central. Acá está la masita M sub A y acá está la masita M sub B. Aquí están las pitas o las cuerdas y el sistema que está girando con cierta rapidez angular. Muy bien, entonces a este le voy a llamar B y a este le voy a llamar A. Esta es la cuerda 1 y esta es la cuerda 2.
Muy bien, primera pregunta. ¿Con qué rapidez angular está girando el disco? Es obvio que todo el sistema, todo el disco en sí, está girando con la misma rapidez angular. Ahora, cada una de las masitas está a diferente radio, a diferente distancia respecto al centro. Por lo tanto, la rapidez es RW. Obviamente, la rapidez lineal que va a tener cada una de las masitas es diferente, por el hecho de que el radio es diferente. Entonces, básicamente, la información que me dan, que es la pregunta que nos hacemos, es, bien, me están preguntando cuál es la rapidez angular. Entonces yo me recuerdo que sé, con esta información que está acá, yo digo, la rapidez lineal de la masa B es igual al radio que tiene la masa B desde el centro por la rapidez angular, que va a ser la misma para ambas masitas, o para todo el sistema, o para todo el disco. Muy bien, en base a eso yo puedo decir entonces que la rapidez angular, fíjense bien que no he puesto B o A, por el hecho de que es la misma. Por lo tanto, aquí tengo que es la rapidez en B dividido el radio en B. Esto es igual a decir la rapidez en B de 18 metros por unidad de segundo, mientras que el radio de B, observen bien, este es B. Y como dice que lo consideremos como partículas sería como decir que aquí está el eje, aquí está la primera pita, acá hay una partícula, acá es un puntito y aquí está la otra partícula. O sea, que no vamos a considerar, por así decirlo, las dimensiones o el ancho de las masitas. Simplemente vamos a considerar que aquí hay una distancia de 1.8 y aquí hay una distancia de 1.8. Por lo tanto, R sub B, que sería hasta acá, sería básicamente 2 veces 1.8 metros, que es lo que vale las tales longitudes. Por lo tanto, por favor, procedamos a hacer el cálculo. Sería de poner que esa rapidez angular es igual. Vamos a ver, sería 1.8, 18. Esto sería 5.0 radianes por unidad de segundo. Bien, ahí tenemos entonces, básicamente, ¿cuánto es el valor de esa rapidez angular? Como siguiente pregunta es, ¿cuál es la rapidez lineal de la masa m sub a? Bueno, entonces ustedes dirán, la rapidez lineal de la masa m sub a simplemente es el radio de la masa m sub a por su rapidez angular, que obviamente es la misma, porque todo el disco está girando a esa misma rapidez angular. Por lo tanto, podemos decir que la rapidez de A va a ser igual. Ahora, si se dan cuenta, la masita A está aquí, que básicamente sería el radio de A, sería hasta aquí. Este sería R sub A, que simplemente corresponde a una distancia de 1.8. Por lo tanto, tenemos que esta rapidez sería el radio de A por la rapidez angular del disco, que es el mismo. Por lo tanto, esta rapidez en A sería 1.8 multiplicado por 5 radianes por unidad de segundo. Y esto, hagamos el cálculo por favor, sería 1.8 de 9.0 metros por unidad de segundo. Veámonos que si sería lógico. Fíjense bien. Observen ustedes que la velocidad lineal de B es de 18, mientras que la velocidad de A es de 9. Fíjense que A está más cercano al centro y B está más alejado del centro. Pero por la cualidad del problema de que la distancia de las cuerdas es la misma, fíjense bien cómo observamos que la que está más cercana al centro tiene una velocidad de 9, pero la otra, por estar a una doble distancia, a un doble radio, te duplica la velocidad, en este caso a 18. Mientras que la rapidez angular es la misma para ambos. Ahora nos están pidiendo básicamente las tensiones en las cuerdas. Entonces, básicamente acá ustedes pueden venir y decir, bueno, tenemos, acá está el centro, el eje central,
voy a colocar acá la masita A, acá voy a colocar la masita B, y entonces vamos a unir la cuerda 1 y por la cuerda 2. Ahora, el sistema está girando hacia acá, y por favor volvamos a ver aquí. El sistema está girando de tal manera, de este sentido. Entonces, según la segunda ley para la dinámica circular, dice que la suma de todas las fuerzas son radiales y hacia el centro. Hacia el centro. ¿Qué significa eso? ¿Hacia dónde va el centro? El centro está aquí. Por lo tanto, voy a tomar una fotografía como parando el sistema. Y entonces, acá, hagamos de cuenta que tomamos una fotografía acá y el centro del círculo va para allá. Por lo tanto, todas las fuerzas que vayan dirigidas para acá son positivas. Todas las fuerzas que vayan dirigidas para allá son negativas. Entonces, para hacer un análisis de las tensiones, obviamente nos tenemos que fijar en decir que la sumatoria de todas las fuerzas radiales tiene que ser igual a la masa de la partícula por la aceleración centrípeta que está experimentando esa partícula. Ahora, en base a que me están dando, por ejemplo, acá ya calculé cuál es la rapidez angular con que se mueve el disco, aunque sepamos cuáles son las rapideces lineales, voy a trabajar con la rapidez angular, de tal manera que yo puedo decir que la aceleración centrípeta la puedo escribir como la rapidez lineal al cuadrado partido el radio, o simplemente el radio por la rapidez angular al cuadrado, cualquiera de estas dos. Entonces, hagamos un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué tenemos? A esta le llamamos la cuerda 1. Entonces es obvio que esta cuerda, la masita está siendo jalada para acá con una tensión T1. Aquí básicamente también por tercera ley hay una tensión T1, pero ahí no nos interesa. Nos interesa el análisis de fuerzas que está experimentando la masa M sub A. Es obvio también que esta masa M sub A está experimentando tu peso, como también que no se hunda sobre el disco, entonces está experimentando una fuerza normal que le voy a llamar M sub A. Acá, la masita M sub B está experimentando lo que voy a llamar una tensión 2. Pero por tercera ley de Newton, si esta le hace una fuerza a esta, entonces esta le hace una fuerza a esta de igual magnitud, pero de sentido contrario. Entonces aquí tenemos también la tensión T2. O sea, acá tenemos que la masa M sub B tiene una tensión T2 que la jala para allá, y obviamente tenemos tu peso M sub B por G y la normal que hace que no se hunda sobre el plano. Me pregunto, o tú te preguntas, ¿serán todas esas las fuerzas? Eso es muy importante. El diagrama de cuerpo libre es la parte vital del problema. Entonces, repasas, chequeas, es obvio que en la primera parte no hay fricción. Al no haber fricción, entonces nos olvidamos de poner una fuerza de fricción, como veremos en la segunda parte. Hecho eso, entonces nos podemos preguntar, por ejemplo acá, ¿qué fuerzas van en la dirección radial? Entonces, como habíamos dicho, la dirección radial era hacia allá. O sea, en este caso es hacia acá. Entonces, si te das cuenta, la tensión 2 es la única fuerza que va en la dirección radial y hacia el centro. Eso significa que es positiva. En cambio, el peso y la normal son perpendiculares. Esas nada tienen que ver en la dirección radial. Entonces, para la masa M sub B, yo podría decir que la tensión T2, que es dirigida hacia allá, es la única fuerza. Esta tiene que ser igual a la masa M sub B, porque es la masa que está experimentando esa fuerza, por el radio R sub B, multiplicado por la rapidez angular al cuadrado. Esto entonces me daría un resultado. La masa M sub B, según la información que nos dan, es de 30 kilogramos. El radio, que en este caso quedaría toda esta distancia, tal como lo hemos hecho acá, toda esta distancia, que lo voy a poner así, 2 veces 1.8, para que se den cuenta que estoy poniendo 1.8 más por 1.8 aquí, para que sea 2 veces, y la rapidez angular, que ya se calculó, que sería 5 al cuadrado. Este resultado
Nos da entonces, procedamos al cálculo, sería 5 al cuadrado, 1.8, 2 por 30 por. El resultado que nos da sería de 2700 newton, sería la magnitud de la fuerza de tensión que está experimentando la masita M sub B en este momento. Luego, nos preguntan cuál es la tensión en 1. Entonces, hacemos un diagrama de cuerpo de la masa M sub A. ¿Qué tenemos acá? Fíjate bien, si te das cuenta, básicamente la sumatoria de fuerzas radiales, las que van en la dirección radial, pues simplemente son la tensión 1 y la tensión 2. Pero ya dijimos que las que van hacia el centro son positivas. En cambio, la tensión 2 acá va hacia afuera del centro, se aleja de él. Por lo tanto, esta fuerza es negativa. La fuerza normal y la fuerza del peso no van en la dirección radial y esas obviamente no me interesan. Por lo tanto, tendríamos que poner, por ejemplo, la tensión T1 va hacia el centro, T1. La tensión T2 va en contra, menos tensión 2. Nos preguntamos, ¿qué más fuerzas hay en la dirección radial? Solamente. Y por lo tanto escribimos que eso es igual a la masa que está experimentando esas fuerzas, que en este caso es la masa M sub A, por el radio R sub A, por la rapidez angular al cuadrado. Y aquí entonces tenemos que la tensión T1 es igual a la tensión T2 más la masa M sub A, por el radio R sub A, por la rapidez al cuadrado. En pocas palabras, la tensión T1 sería tensión T2 que vale 2700 más la masa M sub A, que según la información del problema es de 30 kilogramos. El radio R sub A solamente es este, que es lo que habíamos dicho acá, simplemente esta distancia, que sería 1.8. Multiplicado por la rapidez angular al cuadrado, que sería esto de acá. Por lo tanto, la tensión T1 tendría un valor de los 2700 newton que tiene inicialmente. Luego tenemos 5 al cuadrado, 1.8, y esto nos da un valor de 4050.0 newton. Bien, ahora, ¿en qué cambiaría el problema si hay fricción? Si yo te preguntara, bueno, el sistema está girando, gira ahí, y ahora te pregunto, ¿hacia dónde irá la fricción? La fuerza de fricción. Entonces, mira, pues vamos a hacer esto. Voy a parar aquí el movimiento y voy a poner una masita por acá, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y ahora voy a comenzar a girar el sistema. Fíjate bien, fíjate bien. ¡Ah! ¿Hacia dónde se movió la masita? Volvámoslo a hacer para que observes bien. Acá tenemos nuestras dos masitas unidas con las pitas, con las cuerdas. Acá tenemos la masita que voy a poner. La voy a poner acá cercana al centro, digamos. Ahora observen bien. Ahí poco a poco, no se mueve, no se mueve, no se mueve, pero miren que se está alejando. ¿Qué conclusión pueden sacar? Si el cuerpo está acá y se comienza a mover en este sentido, díganme ustedes, ¿la fuerza de fricción hacia dónde va? En contra del movimiento. O sea que si este se comienza a mover para allá, la fuerza de fricción viene en este sentido. ¿Sí? Eso es inmediato. Lo voy a tratar de hacer lo más lento posible para que vean ahí. Ahí, por ejemplo, no se está poco a poco. Miren ahí cómo el sistema está bien. Ahí está la masita, está suelta. Observen que ahora le voy a poner un poquito más de velocidad. Miren cómo se va dejando del centro. Observen cómo se va moviendo en contra del centro hasta que se sale. Ok, ahí está la prueba suficiente como para decir hacia dónde va nuestra fuerza de fricción. Por lo tanto, volvemos a hacer la misma historia, ¿verdad? Voy a dibujarlo de perfil para que se mire cómodo el análisis, el diagrama de cuerpo libre. Acá voy a tener otra vez la parte central.
Acá tengo la masita M sub A, aquí tengo la masita M sub B, aquí está la cuerda 2, la cuerda 1, muy bien, y a continuación vamos a dibujar entonces un diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver, otra vez, acá a la cuerda 1 que le habíamos llamado que le vamos a poner la tensión T1. Otra vez está el peso, M sub AG, la fuerza normal que hace que no se hunda sobre el disco, que le vamos a llamar L sub A. Acá otra vez está su peso, M sub B, por G, la fuerza normal que hace que no se hunda, que le vamos a llamar M sub B también. Acá tenemos la tensión, que le vamos a llamar tensión 2. Por tercera ley, la masa M sub A también está experimentando la tensión 2. A esta le hemos llamado tensión 1. Pero ahora viene la fuerza de fricción. Y con lo que acabamos de observar ahorita, es obvio que estas masitas se van a tender a mover para allá. Pero no se mueven para allá porque están sujetas a la cuerda. Por lo tanto, aquí yo le voy a poner sobre la superficie una fuerza de fricción 1 y a esta una fuerza de fricción 2. Entonces ya tenemos que las masitas, al tenderse a mover para allá en el movimiento circular, la fricción va en este sentido. Muy bien. Procedamos entonces a los cálculos. En la primera parte, acerca de cuánto es la rapidez angular del sistema, ¿se verá afectado esa rapidez angular por el hecho de que haya fricción? Porque según la condición del problema, es que la masa M sub B tiene una rapidez lineal de 18 metros por unidad de segundo. Y el radio R sub B, pues es 2 veces la distancia de 1.8. Lo pongo 2 veces para que se den cuenta que estoy tomando esta más esta, ¿verdad? Como si fueran partículas. Y, obviamente, la rapidez de B, simplemente es el radio de B por la rapidez angular con que gira. Y como se darán cuenta, ahí no depende para nada de la fuerza de fricción. O sea que básicamente, otra vez, la rapidez angular la podemos calcular simplemente así. Los 18 metros por unidad de segundo y 2 veces 1.8. Y esto nos había dado 5.0 radianes por unidad de segundo. O sea que la rapidez angular básicamente es la misma, no se ve afectada para ello. Ahora, para la masa M sub A, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué tenemos? Todas las fuerzas radiales, otra vez, positivas, las que van dirigidas hacia el centro. Entonces, en la masa, empecemos con la masa mejor M sub B. Ya que con ella vamos a obtener el valor de la tensión 2 y nos va a ser más cómodo calcular luego la tensión 1 en la masa M sub A. En la masa M sub B, ¿qué tenemos? Las fuerzas que van dirigidas radiales y hacia el centro son la tensión 2 más la fricción 2. Básicamente, estas dos que están acá, otra vez, la normal y el peso no van en la dirección radial, por lo tanto no nos interesan, y eso tiene que ser igual a la masa que está experimentando esas fuerzas, que sería la masa M sub B, por el radio R sub B, por la rapidez angular al cuadrado. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto vale la fricción F sub 2? La fricción F sub 2, como es una fricción, básicamente es estática. Entonces vamos a considerar que está a punto de moverse. Básicamente, ese a punto de moverse significa que le vamos a poner un signo de igualdad. Ese sería el coeficiente M sub B por la normal M sub B. Según la información del problema, nos dice que ambos coeficientes, tanto el de la masa B como el de la masa A, vale 0.2. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ya conocida la ley de la fuerza de fricción, la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto vale la normal N sub B? Entonces acá sí necesitamos hacer una sumatoria de fuerzas, pero podemos considerar una dirección radial para allá y una dirección Z
en esta dirección. Por lo tanto, yo puedo decir que la sumatoria de todas las fuerzas en dirección Z tiene que ser 0, ya que no se acelera en esta dirección Z. Por lo tanto, básicamente, considerando positivo hacia arriba, la normal menos el peso de B tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la normal de B simplemente es el peso de la masa B. Hecho eso, entonces ahora puedo venir y juntar las partes y decir que la tensión T sub 2 más la fricción, que sería básicamente el coeficiente de fricción estática en este caso, por la normal, que sería el peso m sub B por G. Básicamente ya tenemos esa parte, esto tiene que ser igual a la masa m sub B por el radio R sub B por la rapidez angular al cuadrado. Siendo la tensión 2 entonces, voy a poner primero esta parte que sería m sub B por el radio R sub B por la rapidez angular. Esta expresión acá pasa negativa del otro lado, que sería menos el coeficiente de fricción por la masa m sub B por G, y por lo tanto la tensión T2 tendría un valor de la masa m sub B, según la información que nos dan, es de 30 kilogramos, el radio R sub B, y aquí es la parte importante, el radio R sub B, toda esta distancia que ya habíamos dicho, que era, lo voy a poner así, 2 veces la distancia de cada una de las cuerdas, 1.8, por la rapidez angular al cuadrado, y a eso le voy a restar el coeficiente de fricción, que es 0.2, por la masa, que es 30, multiplicada por la aceleración de la gravedad, que es 9.8. Muy bien. Procedamos, por favor, a hacer el cálculo. Esto me da una tensión 2 igual a 2641 newton. Muy bien. Observen que anteriormente, cuando no había fricción, simplemente teníamos esta cantidad. Pero ahora, observen que con fricción, observen cómo hay un signo menos acá, indicando que la tensión disminuye. Ahí le podrían hacer ustedes una pregunta cualitativa. Mire, cuando no hay fricción, la tensión tiene cierto valor, pero cuando hay fricción, ¿la tensión aumenta o la tensión disminuye? ¿Qué responderían ustedes? Pues como acaban de observar en los cálculos, hay una disminución debido a ese coeficiente de fricción. Bien, ahora procedamos a la masa 2, o en este caso la masa A. En la masa A, ¿qué tenemos? Si te das cuenta, la fuerza de tensión T1 y la fuerza de fricción F1 van dirigidas hacia el centro, mientras que la tensión T2 va hacia afuera. Por lo tanto, esta es negativa y estas dos son positivas. O sea que podríamos decir así, que la sumatoria de fuerzas radiales es igual a la masa m sub A por el radio, o si quieren por la aceleración centrípeta. Entonces, sería de poner la tensión T1 menos la fricción, más la fricción F1, que van en la misma dirección, menos la tensión T2, esto tiene que ser igual a la masa que está experimentando esas fuerzas, por el radio, experimenta la masa esa respecto al eje, por su rapidez angular al cuadrado. Ahora la pregunta acá sería otra vez, ¿cuánto vale la fricción F1? La fricción F1 le vamos a poner que está a punto de estarse moviendo, le vamos a poner el signo de igualdad, que va a ser el coeficiente 1 por la normal, en este caso que le hemos llamado en el diagrama de cuerpo libre N sub A. Ahora volvemos a decir sumatoria de fuerzas en Z, llamándole Z a esta dirección que está acá, tiene que ser igual a 0, ya que el sistema no se acelera en esa dirección, y por lo tanto tendríamos que decir que la normal N sub A menos el peso de A por G tendría que ser igual a 0, ya que son las únicas fuerzas que están en esta dirección. Por lo tanto, la normal A simplemente es igual al valor de la magnitud del peso. Ahora la sustituimos en la fuerza de fricción. La fuerza de fricción en este caso 1
pues tendría que ser el coeficiente por la normal, que en este caso sería el peso m sub ag. Uniendo todas las partes ahora tenemos, básicamente aquí tenemos el conocimiento de la tensión T2. Voy a proceder de una sola vez a calcular la tensión T1. O sea que voy a poner acá que la tensión T1 es igual a... Primero voy a poner esta parte, que sería la masa m sub a por el radio r sub a por la frecuencia o la rapidez angular con que se está moviendo al cuadrado. Después voy a pasar la tensión T2, que como aquí está negativa, la voy a pasar positiva del otro lado, más la tensión T2. Y la fricción, que está acá positiva, la paso negativa del otro lado, menos, pero en este caso la fricción vale el coeficiente 1 por el peso de la masa A. Muy bien, ahí tendríamos entonces el valor de la tensión T1 en datos, en letras, ¿verdad? Ahora pongámosle valores numéricos. Como se puede observar, observen bien que la tensión T1 tiene cierto valor debido a la rotación, debido a la tensión que experimenta por parte de la tensión T2, esta que está acá, pero observen que hay una disminución de esa tensión debido a la fricción. La masa m sub a tiene un valor de 30 kilogramos, el radio de r sub a, que simplemente es esta región que está acá, que es de 1.8, ya que estamos considerando como partículas a las masitas. La rapidez angular, que ya la habíamos calculado acá, que sería de 5 al cuadrado, más la tensión T2, que en este caso valdría 2641 newton, menos el coeficiente, que sería de 0.2, que es el mismo según la condición del problema, multiplicado por la masa m sub a, que también vale 30, y multiplicado por la aceleración de la gravedad, que sería 9.8. Si procedemos, por favor, a hacer ese cálculo, tendríamos nos daría un valor de la tensión que es igual a 3932.0 newton. Muy bien, ahí tenemos los valores que nos piden de cuál sería las tensiones de las cuerdas en el caso de que hubiese fricción.